despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a este espacio que se llama Un Mensaje con Propósito. El día de hoy, la noche de hoy, vamos a compartir acerca de Adán y de Cristo, como lo dice el apóstol Pablo, como lo dicen popularmente los dos Adanes. Y quiero que empecemos leyendo la palabra y que la palabra sea la que nos guíe y la que nos oriente. Dice la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 45 al 49. Dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Así como hemos traído la imagen terrenal, traeremos también la imagen celestial. Gracias, Padre, por tu palabra. Que tu palabra, Señor, nos oriente a conocerte cada día más. Que tu palabra, Señor, traiga convicción acerca del Hijo de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, y su relevancia, y la relevancia de tu santo evangelio, Señor, para nuestras vidas. Te bendecimos, te damos gracias. Amén. Bien, Adán y Cristo, ese es el tema de hoy. Sin duda son los dos hombres, Cristo como hombre, más singulares de toda la historia. El primero, no nacido, creado, no nacido. Jesucristo, el creador, nació para hacerse hombre. El primero hombre creado, fue creado hombre y no nació. El segundo, Cristo, es el creador mismo que nació para hacerse hombre. Ambos, como hombres, aparecieron sin relación al pecado. Cuando nos acordamos de Adán, estaba en el paraíso con el Señor sin pecado, ¿sí? Y Cristo viene a la tierra de la simiente de Dios para venir con una simiente pura y santa, siendo Dios mismo, aunque nacido de mujer, pero no conoció pecado. Ambos apartados en ese sentido del pecado. Cristo, ambos representando la imagen de Dios, el imago Dei. Acuérdese de hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, y Cristo como la imagen y la sustancia misma de Dios sobre la tierra. El primero sucumbió en pecado, el segundo sucumbió y resucitó en santidad. Entonces la singularidad, la particularidad tanto de Adán como de Cristo pues son impresionantes. Obviamente pues la manifestación de Cristo pues es todavía más alucinante por cuanto ese es el mismo resplandor de la gloria de Dios sobre la tierra. Bien, entonces miremos otra vez el texto que está hablando acerca del versículo 45. Dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Vivió porque recibió ese soplo de Dios, ¿sí? Y el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Es decir, Adán vive porque recibe el soplo de Dios, pero Cristo viene a dar el soplo de Dios a los que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Versículo 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y ahí sí luego lo espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida del hombre tiene que partirse en dos. Así como hubo un Adán natural y después viene una imagen de Dios totalmente espiritual, asimismo tiene que pasar en nuestras vidas que nacemos en la humanidad representando ese Adán en nosotros por esta humanidad que vivimos, pero cuando llegamos a Cristo la espiritualidad viene, la verdadera espiritualidad viene, porque no es que en Adán no tengamos espiritualidad, pero tenemos una espiritualidad caída, pero en Cristo Jesús tenemos una espiritualidad vivificada, ¿sí? El versículo 47, el primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo, que es el Señor, ¿es de dónde? Del cielo. Entonces, qué importante
recibimos, mire lo que dice el versículo 49. Y así como hemos traído la imagen de lo terrenal de Adán en nosotros, traeremos también la imagen celestial que nos da Cristo. ¿Sí? Aquel que descendió de lo alto nos da la imagen de Dios por medio de su Santo Espíritu en nuestros corazones para que seamos imagen de Dios restaurada de la imagen de Dios caída de Adán a una imagen de Dios restaurada por Cristo, por el Espíritu Santo, por la regeneración de la palabra. Bien, vamos a Romanos capítulo, no pierda ese primera de Corintios capítulo 15, vamos a Romanos capítulo 5 y mire, vamos a seguir hablando buscando un poco acerca de lo que habla Pablo acerca de Adán y Cristo. Romanos capítulo 5 versículo 18 al 19 dice así: y así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, es decir, por el pecado de Adán, cayó la condenación sobre toda la humanidad. De la misma manera, por la justicia de uno, que es Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en Adán entró la transgresión, ¿sí? En la humanidad. Entró la desobediencia, entró el pecado. Pero en Cristo Jesús, en la humanidad, entró la justicia de Dios. Y eso es un tema poderosísimo. ¿Por qué? Porque entró la justicia, la obediencia y el justo. La justicia de Dios se manifestó totalmente en la vida santa y perfecta de Cristo. Lo que Adán no pudo vivir, sino lo experimentó por un tiempo, pero finalmente se le cayó. ¿Sí? Es como un campeón de fútbol nunca va a ser siempre campeón. Al siguiente torneo o más adelantico va a haber alguien que le corra la butaca y queda otro campeón. ¿Sí? Asimismo le pasó a Adán, duró un tiempo en esa santidad, en esa comunión con Dios, hasta que cayó, ¿sí? Pero en cambio viene Cristo y vive la justicia de Dios. Si ustedes se acuerdan cuando Jesús dialoga o intercambia fuertes ideas con los fariseos, les dice: oiga, ustedes que dicen que la ley esto y que la ley aquello, no la cumplen. Le dice así a los fariseos, y eran ellos muy celosos en cumplir la ley, pero ellos eran conscientes que no la cumplían. Ellos, para la época de Jesús, decían que si un fariseo cumplía perfectamente la ley un solo día, Cristo vendría a la tierra. ¿Sí? Imagínense el show. Oye, si uno de nosotros cumplimos la ley al 100%, vamos a hacer que Cristo venga a la tierra. Pasando por alto pues la soberanía de Dios, o sea, echándose que por sus propias obras van a traer a la gloria de Dios sobre la tierra. Hombre, Dios tiene establecidos sus tiempos, sus parámetros. Dios no necesita aquí llegó porque ellos hicieron. No, pues Dios obra, Dios, y menos en los temas de Cristo. Dios estableció desde el principio de la fundación del mundo que su Hijo había de venir a cumplir la justicia de Dios, a obedecer la justicia de Dios y a ser el justo sobre la tierra. ¿Sí? Vamos de nuevo a 1 Corintios 15, 21. Mira lo que dice 1 Corintios 15, capítulo 15, versículo 21. Dice: porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Acuérdese que el segundo hombre es el espíritu vivificante. ¿De qué habla el capítulo 15 entonces de Corintios? Habla acerca de la resurrección de Cristo. Si ustedes lo leen completico, el tema central de este capítulo es la resurrección de Cristo, porque habían algunos que decían que no existía la resurrección, que solo Cristo resucitó, pero que para los demás no. Y Pablo les dice: oiga, ¿y ustedes si es que creen en que Cristo resucitó y que no los va a resucitar a ustedes? La obra quedaría incompleta. Y si ustedes no creen en la resurrección, más bien es lo que les dice, si ustedes no creen en la resurrección, ¿cómo es que creen en Cristo, si Cristo fue el que resucitó y nosotros lo vimos resucitado? Pedro
los apóstoles, 500 más lo vieron resucitado, ¿sí? Entonces por eso dice que a pesar de que por la muerte que Adán introdujo por su pecado la muerte, en Cristo, por su justicia, por su santidad sobre esta tierra, por ser el justo de Dios sobre esta tierra, llegó algo, un regalo para la humanidad, que es la resurrección. Primero, la de Cristo. Y segundo, la que nos espera a nosotros, ¿sí? Porque, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, ahí viene el punto. En Adán todos mueren. ¿Quiénes están en Adán? Todos los que nacemos de su descendencia, de su linaje, que es toda la humanidad. Pero en Cristo, ay sí, cambia se achica el tema, porque solamente a los que Dios nos permite conocerle por su infinita bondad, creer en Él, ser transformados por Él, ser vivificados por Él, ahí es donde verdaderamente pasamos de muerte a esa vivificación. Y esto es bien importante. No hay hombre sobre la tierra en quien tú puedas confiar, tú o yo podamos confiar para ser vivificados. Para eternidad, no hay hombre, solo hay uno, Jesucristo. Entonces es bien importante que por esto es que dice el Señor en su palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Por eso es que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, y solamente en Él está la vida, y en Él está la vida, y la vida es la luz de los hombres. Porque solamente en Cristo está la obediencia a Dios, la justicia de Dios, el justo de Dios, que es capaz de vivificar. Y esto parte de la teología de todos, porque todos tratan de colocar la confianza en las enseñanzas de Buda, en las enseñanzas de los hindúes, en las enseñanzas de los santos, en las enseñanzas de los marianos, de lo que sea. Pero la Biblia hoy nos dice, deténganse, solo uno vivifica, solo uno puede dar resurrección al final de los tiempos, y es Cristo Jesús, el Señor justo, obediente y vivificante. ¿Dónde vas a colocar tu confianza? ¿En tus propias obras, en tu propio quehacer o en Cristo Jesús? Porque a los fariseos, esto lo escribió un fariseo que fue Pablo. Pablo en sí mismo dijo, no, yo era fariseo, pero la verdad me di cuenta que estaba pifiado. Prefirió que mataran a un hombre justo como Esteban. Empezó a perseguir a la misma obra de Dios, y cuando Dios mismo se le aparece, él tiene que reconocer, Padre, perdóname, he sido pecador, no te conocía, leía tu palabra pero no te entendía a ti, porque no quería ver a Dios y el propósito de Dios en las Escrituras, sino su propio beneficio. Y ahí tenemos que romper ese cómo voy yo en la Biblia. Tenemos más bien que buscar, Dios, muéstrame, enséñame, y quebrantar mi corazón, no a mis deseos, no a mi propia fuerza ni a mi propia voluntad, sino que venga tu reino y se instaure en mi vida y en tu vida. Es lo que Dios quiere, que Jesús, ya hecho hombre, nos dé esa vida que Dios quiere darnos. Así que, ¿qué podemos hacer? Venir a Jesús, y solo a Jesús, el Hijo de Dios, para conocer al Padre por medio de Él, por medio de las Escrituras, ser llenos del Espíritu Santo y vivir una vida en comunión con Dios, vivificados y con esperanza de vida eterna y salvación. Este es el mensaje de Dios para nosotros en esta noche. Créame que tenía 2 mensajes ya como organizados, pensados, y cuando empecé a armar la idea de hoy, Dios me la cambió, me la movió, me dijo, no, por ahí no es como cuando el agua empieza a subir, y cuando uno dice, no, voy a echarla por acá, empieza y se desborda por otro lado. Así fue cuando empecé a leer y se desbordó este pensamiento de Dios. Entonces dije, no lo quiero detener, quiero compartirlo tal cual, así como el Señor me permitió leerlo, meditarlo, porque venía meditando acerca de
de Cristo como Adán, aprendiendo la verdad. Y de Cristo no como el mismo Adán, sino como el nuevo Adán que nos da vida, que vivifica. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Que Jesucristo vivifique tu corazón, tu vida. El soplo de Dios esté sobre ti y que tu vida sea transformada conforme la voluntad de Dios para tu vida. Anhela eso. En el nombre de Cristo Jesús, Dios les bendiga. Este es un mensaje con propósito. Somos la iglesia Nuevo Renacer. Bendiciones. Me despierto con un motivo.